a empezar con el problema 4. Es, 8 menos 1, aquí está. ¿Sí? Entonces tenemos el numerador, ya está en forma polar, entonces lo podemos dejar así. Si lo convertimos a forma cartesiana, tendríamos que seguir todo el procedimiento algebraico, como en este problema, donde se calcula el conjugado, se hacen las multiplicaciones y simplificamos. ¿Sí? Se puede hacer de varias formas, porque como está combinado, ustedes lo pueden convertir de una forma o de otra, como ustedes quieran. Entonces vamos a hacerlo convertir los dos a polar. Esa sería una posibilidad. Ya, entonces, entonces vamos a empezar con este. Vamos a convertir el denominador a polar. Entonces, una posibilidad para resolver este problema es tener ambos en forma polar. ¿Sí? La otra posibilidad es convertirlos a forma cartesiana. Entonces vamos a hacerlo primero de esta forma. De todos modos hay otro problema que es todo cartesiano. Entonces aquí tenemos el denominador. Entonces voy a poner aquí. Denominador es igual a 8 menos. Y este es el que vamos a convertir a polar. Entonces de este tengo que calcular la magnitud. Pues la magnitud la voy a poner con una letra mayúscula. Entonces se calcula con la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. ¿Sí? Este es el número complejo. Entonces sería 8 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sí? Aquí tomo las componentes sin el signo. ¿Sí? El coeficiente de la y es menos 1. Pero como lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a sacar la raíz, ponemos valor absoluto. ¿Sí? Acuérdense siempre en el Excel hay que ponerle valor absoluto a los dos componentes o usar simplemente el comando in-apps. Entonces ahí está la magnitud. Vamos a simplificarla. Es 8 por 8, 64 más 1, 65. Entonces esto nos quedaría como la raíz cuadrada de 65. Vamos a calcularla. Pongo 65, raíz es 8.06. Esto es igual a 8.06. Entonces ya tenemos la magnitud, nos falta el ángulo. Entonces para calcular el ángulo tenemos que ver qué fórmula vamos a usar dependiendo del cuadrante. Entonces vamos a dibujarlo, sería 8 es en parte real y menos 1, ahí está en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces quiere decir que aquí el triángulo que se forma, aquí el ángulo nos daría negativo si lo medimos desde el eje real en el sentido de las manecillas del reloj. O si lo mido por fuera, me daría 360 menos este ángulo interno. Vamos a medirlo aquí. Este sería el ángulo interno del triángulo, que da 7.13. Y por fuera nos da lo que falta para 360, que será 352.87. Entonces vamos a verificar esto aquí con la fórmula del cuarto cuadrante. La fórmula es, bueno, voy a poner θ, es igual. Son 360, esto sería en grados. 360 menos la tangente inversa de igual. El cateto opuesto es la parte imaginaria, pero puse en otro lado. El paso está para arriba, estoy muy abajo.
Ya. Entonces, a la fórmula del cuarto cuadrante es 360 menos el ángulo del interno del triángulo, que es tangente inversa del cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, aquí igual lo hacemos con la división de los paréntesis y luego la fracción. Entonces sería el valor absoluto. Bueno, aquí es en símbolos se ponen líneas verticales y luego ponemos la parte imaginaria del, en este caso es el denominador y luego ¿sí? Esto es lo que va a significar es el valor absoluto de la parte imaginaria del denominador, ¿sí? Que va a ser 1, ya en valor absoluto. Y ahora en el denominador va a ir el valor absoluto de la parte real. Entonces aquí hice algo mal. Pues esta orientación. Ahorita se compila. Sí, entonces parte imaginaria entre parte real, pero sin signo, con valor absoluto. Entonces esto mismo lo voy a repetir, pero ya sustituyendo los valores, que serían 1 y 8. En 1 en el numerador y 8 en el denominador. Es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y esto aquí en la calculadora lo puedo hacer en grados, ¿sí? Entonces en la calculadora pondríamos 360 menos, tengo que hacer todo al revés. Tengo que hacer primero la división, es por este tipo de calculadora. Es 1 entre 8. Vamos a calcular. Ahí está, 1 entre 8. 1 entre 8 y luego tangente inversa es shift, tangente, son 7 grados, 7.12, que nos daba 7.3, aquí está redondeado. Y este es el ángulo. Entonces, esto se lo tengo que restar 360. Entonces lo pongo negativo, cambio de signo, más 360, igual 352.87. Entonces, esto nos da 352.87 grados. Que es lo mismo que nos daba punto álgebra, 300.82.52. ¿Sí? Y ya está la magnitud y el ángulo. Pero para representarlo en forma de Euler, vamos a convertir este ángulo a radianes. Entonces vamos a poner aquí el ángulo en radianes. Theta, theta, en radianes. Para convertirlo a radianes tengo que dividir entre 180 y multiplicar por pi. Entonces sería 352.87 sobre 180. Ahorita aquí aparece la fórmula. Y ahí están radianes. Entonces vamos a calcularlo aquí. Esto lo divido entre 180 y lo multiplicamos por. Entonces nos da 6.1588. Igual a 6.15288 radianes. Entonces la representación de Euler pues vamos a representar la división todo en formato de Euler, tanto el numerador como el denominador. ¿Sí?
Entonces ya aquí tenemos los datos para el denominador. Entonces aquí nos va a quedar es raíz de 10 y pi sobre 5. ¿Verdad? Entonces es raíz de 10, S por 10 a la menos pi sobre 5. Entonces el numerador ¿sí? Es raíz de 10 y el ángulo es menos pi sobre 5 y le agregamos la i, ¿sí? Para indicar que es un número complejo, y el denominador va a ser la magnitud. Le podríamos poner igual raíz de 65 o el valor. Le voy a poner 65 para que se vea igual. Le voy a poner raíz de 65 por la exponencial elevada al ángulo, en este caso es 6.15, 6.15, 288 y siempre, siempre tengo que agregar ahí en la potencia. Este ángulo es positivo. Entonces, para hacer la división, acuérdense que dividimos magnitud entre magnitud y los ángulos se restan. Entonces, esta operación se indicaría como la división de las magnitudes, que sería raíz de 10 sobre raíz de 65 por la exponencial elevada al ángulo, que sería la resta de los ángulos. Entonces, aquí sería menos pi sobre 5 menos 6.15288 y todo multiplicado por paréntesis. Ahorita sale el otro paréntesis. Ya está todo el procedimiento. Magnitud entre magnitud, ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. ¿Sí? Y ahora lo hacemos ya en la calculadora. Entonces, la magnitud resultante nos quedaría 10 raíz entre 65 raíz. Igual, nos da punto 30. Entonces, aquí voy a poner otra cosa. Entonces, el numerador sobre el denominador nos da, ¿cuánto fue? 0.3922, 0.3922. Esa es la magnitud resultante. Y el ángulo resultante hay que hacer esta resta. Entonces sería pi entre 5, negativo. Entonces pongo pi, negativo, entre 5. Y luego eso menos 6.15288. Y aquí nos da este valor que es mucho más grande que 2pi. Entonces, cuando les dé un valor más grande de 2pi, tenemos que encontrar un ángulo equivalente. Lo pueden dejar así, pero es mejor convertirlo a un ángulo menor, ¿sí? Esto quiere decir que está dando una vuelta de más al círculo. Entonces, para encontrar un ángulo equivalente, lo único que tengo que hacer es sumar 2pi, ¿sí? Quitarle el 2pi, porque este es un número más grande que un círculo. Entonces, le sumo 2 por pi, y este sería el ángulo que podemos usar, ¿sí? Ahorita lo checamos en Excel todos los pasos para que vean qué es lo que hice. Entonces nos queda aquí esta magnitud y luego la exponencial nos va a quedar con ese ángulo que es menos 0.498. Profe, Sí, ¿qué pasó? y cuando está en el primer cuadrante, ¿cómo se puede calcular el equivalente? O sea, aquí si está en el primer cuadrante, igual le restas 2pi, nada más que te va a dar un ángulo negativo, porque estaría medido desde el eje real positivo, pero en el otro sentido. Sí, o Pero sea, cuando está en el... es que Sí, al cuando hacer lo la tienes... suma me daba de negativo ya, por eso le pregunto que cómo se saca el equivalente, porque al hacer la resta me daba negativo ya. Si te da negativo, quiere decir que está en este cuadrante. Si es menor a 90 grados.
Si es mayor a 90 grados, está en este cuadrante. Entonces, el resultado, mira, te pongo los 4 casos para que veas dónde te puede quedar el resultado. Vamos a dibujar aquí los 4. Entonces, cuando tenemos que convertirlo, es cuando te queda más normalmente en estos 3 cuadrantes. Si te queda en el primero, no hacemos nada. Si te queda el ángulo aquí, entonces aquí te puede dar un valor negativo. Entonces, para encontrar el ángulo equivalente, simplemente es igual que la fórmula del ángulo, que sería 360 menos este ángulo, ¿sí? Esa distancia. Sacas la diferencia, ¿sí? Absoluta. Si te queda, si te queda en el tercer cuadrante, ¿sí? El ángulo te lo pueden dar negativo o puede ser positivo, ¿sí? Si es negativo, lo que tienes que hacer es igual restarle 360. Si te dan este ángulo que está aquí, tienes que sumarle 180. Depende qué ángulo te den, ¿sí? Y luego el tercer cuadrante, aquí está. Entonces, si te dan el ángulo negativo, igual le sumas 360. Casi siempre se suma 360 si te da negativo. Si te da un valor mayor a 2pi, que es mayor a 6.28, quiere decir que el ángulo está dando una vuelta de más, o en el sentido de las manecillas del reloj, o en contra. ¿Sí? Ahorita les pongo valores para que vean cómo lo haremos. ¿Sí? Primero vamos a terminar y ahorita vemos los casos de cómo convertir ángulos, porque si ahí es medio confuso. ¿Sí? Entonces, aquí ya está terminado el problema. Entonces, lo que les decía, pongo aquí la resta de los ángulos para que me entiendan. La resta de los ángulos entonces vamos a ver, lo que nos daba como resta de ángulos, para que lo tengan aquí en las notas, era pi entre 5 menos pi sobre 5 menos 6.15288. Y esto nos dio un valor mayor que 2pi. Entonces podemos hacerlo pi negativo entre 5 y luego menos 6.15288 nos da esto. Voy a anotarlo así: 6.7819 menos 6.7819. Entonces, eso está en radianes. Eso lo que nos representa es un ángulo que está medido de forma negativa, ¿sí? Pero déjenme poner así con un plumoncito. Va de aquí hacia acá, pero pues ya cuando llegas a 2pi, quiere decir que ya de una vuelta completa. Entonces, ¿cuánto se pasó? Para saber cuánto se pasa esto, simplemente le sumo 2pi positivo, ¿sí? Para contrarrestar ese sentido. Entonces, si le sumo 2pi, este estaría así. Le sumo este círculo y nos va a dar este pedacito, ¿sí? De lo que se pasó del círculo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hice aquí. Entonces, le sumo más 2 por pi y ahí me da 0.498 radianes, ¿sí? Entonces, quiere decir que todavía ese círculo se pasó hacia abajo. Y lo puedo convertir en positivo si sumo otros 2pi. Entonces, le puedo sumar otros 2pi más 2 por pi, ¿sí? Y ahora el ángulo que me quedó aquí lo estoy midiendo del lado positivo. Entonces, quiere decir que este resultado también lo puedo escribir de otra forma. Podría yo escribir con el otro ángulo equivalente 0.3922 y la exponencial elevada a 5.78, 51, ¿sí? Porque estas dos potencias, ahorita que salga, si sumo estas dos potencias en valor absoluto, me debe dar 2pi, que es 6.28, ¿sí? Por eso son ángulos equivalentes. Entonces tú le puedes ir sumando 2pi más 2pi más 2pi y todos son equivalentes.
O le puede restar menos 2pi, menos 2pi, menos 2pi, menos 2pi. Todos esos son equivalentes. Por eso esta representación tiene un infinito número de formas de representarlo. Porque aquí tú le puedes sumar a este 2pi por n, por cualquier múltiplo. ¿Sí? Entonces, es por eso que son equivalentes. Este y este. Los tres son equivalentes. ¿Sí? Y si aquí, como les decía, le puedo sumar otros 2pi, este también es equivalente, pero ya siendo mayor de 2pi, es mejor llevarlo al primer cuadrante, como se dice en geometría. Entonces, cuando está medido desde el primer cuadrante, le tengo que restar 2pi. Y aquí ya veo el ángulo real, ¿sí? Que es positivo. ¿Sí? Pero todos son equivalentes. Entonces, ese sería el resultado. Vamos a hacerlo ahora en Excel para practicar cómo sería la tarea. Entonces, voy a poner aquí el problema 4. Entonces, en este caso tenemos el numerador o A, que estoy poniendo A, B y A sobre B. ¿Sí? Entonces, A sería, tenemos estos datos. Entonces, pongo otros dos renglones para poner los títulos. Entonces, aquí ponemos parte real, aquí está la magnitud, está la parte real, parte imaginaria, aquí podemos poner el complejo, magnitud, aquí va el ángulo en radianes, sería el ángulo en grados. ¿Sí? Entonces son todos los datos que necesitamos de los dos números complejos. Entonces, el numerador nos lo dan en forma polar. Entonces tenemos la magnitud, que es raíz de 10. Aquí pongo la raíz de 10. ¿Sí? 3.10. Y el ángulo es menos pi sobre 5. Entonces aquí el ángulo es menos pi sobre 5. ¿Sí? Y ahí está el ángulo en radianes. Ahora el denominador lo tenemos en cartesiano. 8 menos. Entonces sería, puedo ponerlo aquí 8 menos 1, los coeficientes. ¿Sí? Pueden anotarlo aquí en complejo y calcular la parte real y la imaginaria o al revés. ¿Sí? Aquí voy a hacerlo ahora con complex. Parte real es C18, parte imaginaria. Ya está el número en forma complejo. Ahora la magnitud lo puedo hacer o con el comando de Excel in-apps o con las componentes al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo con las componentes al cuadrado, que es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Sí? Y ahora el ángulo en radianes, aquí tengo que ver en qué cuadrante estaba, ya habíamos checado acá. Entonces está en el cuarto cuadrante, por eso usamos esta fórmula. Pero en el Excel tengo que usarlo en radianes. Entonces aquí voy a poner 2pi, que es 360, lo menos la tangente inversa, que es a tan del valor absoluto de la parte imaginaria sobre el valor absoluto de la parte real. Y esa sería toda la fórmula para el ángulo en radianes. Ya 6.1588, que es lo que teníamos aquí. ¿Sí? Y ahora el ángulo en grados. Para esto todo lo vamos a calcular con degrees. Calculamos esto y copio el procedimiento para el segundo. Este fue menos 36, este 350. Y ahora, de estos dos también puedo completar aquí los datos. La parte real es magnitud por el coseno del ángulo en radianes. Y la parte imaginaria es magnitud por el seno del ángulo en radianes. ¿Sí? Y aquí están la parte real y la parte imaginaria. Aquí podemos calcular el complejo. Pero voy a redondearlo primero para que no me quede muy largo. Le voy a poner round. Y le ponemos unos 3 y 3. El primero igual aquí, round. Y le ponemos 3. ¿Sí? Y aquí ya puedo calcular el complex.
o lo copio de abajo, ¿sí? Porque aquí tengo ya ese comando, lo copio aquí en la esquina, lo jalo hacia arriba. Y ahí ya está el número complejo, que es A, ¿sí? En forma cartesiana. Entonces los tengo en las dos representaciones, ya los dos. Para hacer la división, lo puedo hacer con el comando de Excel, que es indiv, usando estas dos formas, ¿sí? Y aquí ya tenemos el resultado. Punto 3434, punto 189. Vamos a ver. Ah, aquí no lo hicimos cartesiano. Entonces, ahorita lo verificamos, ¿sí? Entonces vamos a hacer la magnitud aquí de la forma normal. Entonces déjenme por acá y voy a mover, ¿sí? Entonces, para hacer la división en polar, tengo que dividir la magnitud del numerador entre el denominador. Aquí sería esta magnitud entre esta magnitud. Y los ángulos los restamos. Entonces sería este ángulo menos este ángulo, ¿sí? Que es lo que nos daba hace rato, 6.78, que está aquí. Entonces, este ángulo es el que tenemos que, lo podemos dejar así, con ese podemos hacer todos los cálculos, pero vamos a ver qué ángulo en grados es. Entonces, copio aquí igual esta fórmula. Lo hago más chico para que me pueda dar la flechita. A veces no se encuentra la flechita por el zoom, ¿sí? El zoom afecta algunas cosas. Ahí está, ¿sí? Y ya está. Entonces me da un ángulo mayor a 360 grados. Entonces, como les decía, este 388 quiere decir que estoy haciendo, y es negativo, entonces estoy haciendo la vuelta desde aquí, llega a 360 y luego pasa hasta 88. Pongamos que es esto, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es este ángulo? Para saber cuánto es 368, nada más veo la diferencia con 360. Entonces debe ser 28.85. ¿Sí? Y esto nos daría esa diferencia, porque nada más le quito el círculo y quedamos con este pedazo. ¿Sí? Esa es la idea de los ángulos equivalentes. Y aquí ahora vamos a hacer, nada más para verificar los ángulos equivalentes, vamos a este le voy a restar, le voy a, perdón, sumar, es que tengo que sacar la diferencia con 360. Entonces aquí serían 2 por pi más, porque ya es negativo, y me da ese ángulo equivalente. Y aquí sería 360 más este ángulo, y nos da menos 28.87. Quedan aún, como les decía, en el sentido negativo. Lo puedo cambiar al sentido positivo sumando otros 2pi. 2 por pi más este. O aquí 360 más este ángulo. Igual a 360 más ese ángulo. Y ahí me queda 331 grados. ¿Sí? Porque si lo medimos desde el eje, perdón, en el sentido de las manecillas del reloj, el ángulo sería así, ¿sí? Entonces nos dice es menos 28. Pero si lo convierto a uno positivo, le tengo que sumar otro círculo para ver cuánto es de aquí hasta acá. Entonces, de aquí hasta acá nos dice que es 330. ¿Sí? Y esa es la idea de lo que estamos haciendo con equivalencia. Ya está. ¿Sí? Entonces, podemos usar cualquiera de estos tres resultados como correctos en grados o en radianes, y con eso vamos a calcular la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces vamos a regresar acá al resultado. Entonces el resultado nos debería dar esto, 0.3434 menos 0.8. Entonces vamos a calcular la parte real, que va a ser la magnitud por el coseno del ángulo en radianes. Cualquiera de los que voy a usar ahora es, ¿sí? Ya está la parte real, 0.3434. Ahora la parte imaginaria sería la magnitud por el seno. Igual puedo usar cualquiera de los tres, voy a usar el negativo más grande y me da 1.189, que es lo mismo que nos daba aquí. ¿Sí? Estos ustedes los pueden redondear, round igual, con tres cifras. Igual aquí, sería round, le ponemos tres cifras. Y ya está, y luego verificamos aquí nada más con complex.
este, coma, este, ya está, ¿sí? Y aquí pueden verlo con todas las cifras, redondeado. Este fue hecho con el comando de división y este fue el normal, ¿sí? Simplemente con paso a paso en forma polar, ¿sí? Y ya está el problema. Entonces, aquí esto podemos copiar este resultado acá a las notas para que lo tengan. Pues esto lo puedo representar, déjenme pongo aquí, 3.39, entonces aquí voy a poner otra ecuación. Entonces, n sobre d en cartesiano es el 3, bueno, era 3, 4, 3, 34, 34, 0.3434 más 0.189, 189, 4K. Entonces, aquí está en forma polar y aquí está en forma cartesiana, ¿sí? Y ya está verificado todos los resultados. Aquí, como les decía, pueden escribir un infinito número de formas de la forma de Euler, porque una representación de un ángulo se puede hacer de un millón de formas. Por cada vuelta que le des al círculo, es el mismo ángulo y es el mismo ángulo. Ya está completo el ejemplo.